Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de La Mujer Maravillosa. Hoy estoy con una mujer más que maravillosa, lo hacemos en conexión digital. Hacía mucho que no grababa una conversación en conexión digital, pero como le decía antes, la conexión que tenemos va mucho más allá del ordenador, de las pantallas, porque conectamos en muchas cosas, lo vais a ir viendo. Y bueno, vamos a hablar muchísimas cosas de mindfulness, de meditación en un mundo lleno de ruidos externos, donde parece que se busca la perfección, la exigencia, el hacer, el no parar. Hoy vamos a reivindicar la meditación, y es que precisamente la meditación nos coloca en un lugar donde nos hace humanos, donde nos hace imperfectos, donde nuestro valor no está en el hacer, sino en el ser, y todo ello sin juzgarnos. Y creo que es más necesario que nunca encontrar estos espacios de silencio en un mundo, como decía, lleno de ruido y que va demasiado rápido. Antes de empezar con esta conversación, quiero recordarte que en enero voy a lanzar un taller con valores, con fortalezas y con propósitos, donde puedes conectar con esas respuestas que son importantes para ti y no para otros. Puedes enterarte a través de la newsletter lamujermaravillosa.substack.com, lamujermaravillosa.substack.com o enterarte en lamujermaravillosa.com/taller. Y ahora sí, doy la bienvenida a Mar del Cerro. Estoy encantada de que puedas estar aquí. Gracias, Mar, por venir con nosotras. Gracias a ti, qué gusto poder conectar de todo lo que conectamos, es que es una locura, me encanta poder estar aquí y compartir. Bueno, yo estoy encantadísima, Mar. Vamos a empezar conociéndote porque tú eres maestra en meditación, relajación y mindfulness por la Universidad de Barcelona. Pero eres muchas Sí, más cosas, ¿no? Preséntate. sí, bueno, es que sí, tenemos muchos roles, ¿no? Tenemos ya muchas etiquetas. Soy guía de meditación, soy coach de bienestar, soy esposa, soy amiga, soy hija y un montón de cosas. Soy maestra de yoga tradicional, pero lo que más soy es una apasionada de la práctica meditativa, de poder regresar a la calma, poder vivir desde este espacio de plenitud, de calma, sin prisa, sin tener que estar corriendo o sintiendo que vas tarde a la vida, y poder reconectar con nosotros a través de eso, a través de quién somos en realidad en el presente. Wow, me encanta esto, me parece súper bueno. ¿Quién somos en realidad en el presente, no? Hablabas de roles. Obviamente todas las personas tenemos muchos roles a los que dedicarnos, ¿no? Pero sobre todo hay uno que es la esencia, que es el que sabemos que es, que muchas veces no dejamos ver porque ponemos capas y capas y capas y capas y se va llenando Total. todo de ego y de creencias y de cosas que no somos. Y hoy yo creo que a través de la meditación vamos a intentar ir quitándonos esas capas para ver qué hay ahí en el fondo, ¿no? Antes Sí. de empezar esta conversación, me encantaría preguntarte la última pregunta que te dejó la última mujer maravillosa, que te la dejó especialmente, y ella es Teresa Familiar. Tuvimos un episodio, una conversación preciosa, y ella te preguntaba, ¿qué querrías hacer si nadie te estuviera mirando? Uf, qué gran pregunta. ¿Qué querría hacer si nadie me estuviera mirando? Nada. Creo que querría hacer nada, descansar sin tener que poner esta cara hacia afuera, como conectar conmigo, regalarme un espacio para no hacer y ser, y ya sea en una conversación, en tener un espacio sola, o sea, no importa si es con alguien o, o en solitud, simplemente no hacer y regalarme un espacio para hacer, como dices, sin todas estas máscaras, sin todo este deber de tener que prisa, soltar todo eso y simplemente disfrutar. Soltar, exacto, respirar. Respirar es como una Sí, metáfora muy bonita de soltar, ¿no? De soltar todo eso que vamos como echándonos a la mochila, a la espalda, esas caras, totalmente. esas creencias, lo que dices tú, ese debería hacer, debería ser, debería mostrarme. Bueno, pues vamos a ver cómo a través de la meditación también podemos ir respirando, ¿no? Esas cargas. Exacto. Y vamos a empezar eso, en un mundo ultra acelerado.
vamos a intentar redefinir qué es la meditación y a sacarla de ese misticismo quizá, ¿no? Que todos, de esa figura que tenemos muchas personas, ¿no? Cuando pensamos en la meditación, quizá pensamos en un monje budista y vamos a ver cómo podemos Claro. traer la meditación a nuestro día a día y al frenetismo de nuestros días a días, del mundo moderno. ¿Cómo la definirías tú? Uf, me encanta esta pregunta porque hay definiciones de meditación como hay meditadores en el mundo. Cada quien lo vive por ser algo como tan propio y tan personal. Para mí la meditación es una práctica de amor propio en la que me declaro prioridad de mi vida. Y digo, sí, tengo tiempo para mí, tengo tiempo para escucharme, para sentir mi cuerpo, para explorar mis creencias limitantes, para cuestionarme. Sí tengo ese espacio para estar conmigo, quizá antes de estar con los demás, quizá al final del día o a la mitad de una jornada de trabajo intensa, pero sí me agendo ese espacio para estar conmigo y conectar con esa persona que soy. Ujú. Me gustaría aquí que me hablaras un poco del ejemplo de la olla express como válvula de Ay, escape, ¿no? sí. Porque creo que esto resume súper bien eso que acabas de contar, ¿no? Totalmente. Yo siempre digo que somos como una olla express que está al fuego todo el tiempo y al fuego es recibiendo todas las noticias que suceden hoy en día, los pendientes del trabajo, los deberes de casa, como todo lo que estás recibiendo todo el día, todos los días, está el fuego encendido. ¿Y qué pasa con la olla si está encendida y no tiene una válvula de escape de la presión? Se quema o explota. Y lo mismo nos sucede a nosotros. O nos quemamos y caemos en burnout, que tiene cosas terribles en nuestro bienestar, o explotamos. Y lo más fuerte de todo es que explotamos en el espacio donde nos dejamos ser, que es la casa, con nuestros seres queridos. Entonces, la meditación viene a la vida que estamos en este momento, la situación que vivimos ahora, como esa válvula de escape de presión. No tiene que ser como se hacía antes, horas de meditación en una postura específica, súper rígida, una meditación muy estricta, sino es esas 3 respiraciones antes de una reunión de trabajo. Son esos 5 minutitos antes de comer en familia para conectar con el presente y disfrutar esa práctica de relajación antes de dormir, en lugar de estar scrolleando en el celular. Eso es la válvula de presión que necesitamos. En las comunidades de Thich Nhat Hanh hay una práctica que me encanta, que es la campana de atención plena. Y es una aplicación, pero también puedes hacerla sin descargar la app, que es poner 3 alarmas en tu celular que suenen a la hora, pues, a horarios que no te vayan a despertar, me queda muy claro, pero en horarios random del día. Puede ser a las 11:11 si te gustan los números mágicos, o a las 4 de la tarde, a las 8 de la noche, a la hora que tú decidas que suenen esas 3 alarmas y cada vez que suenen te detienes y tomas una respiración profunda. Es que eso ya comienza a tener resultados en tu día a día. El parar, respirar y decir, ¿cómo me siento? Lo que estoy haciendo realmente es lo que tengo que estar haciendo, dónde estoy poniendo mi atención, estoy presente. Esas pequeñas pausas hacen una diferencia brutal. Y de ahí poco a poco comenzar a meter un poquito más de minutos a la práctica para pues expandir esta energía de presencia y de calma en tu día. Ujú. Sí, ir encontrando esos pequeños refugios de pausa, de silencio, Exacto. ¿no? Durante el día a día. Me llevo este ejemplo de la olla express, ¿no? Al final nos despertamos, lo comentábamos porque luego lo diremos, ¿no? Este episodio va a tener una continuación que es una conversación preciosa contigo, que saldrá en unos días también, y aquí lo hemos comentado también. Nos despertamos con un 100% de energía en las ocasiones en las que Total. dormimos bien, eso siempre que durmamos bien. Entonces, claro, a medida que va pasando el día, nuestra energía se va descargando como se descarga la batería del móvil. Entonces, Total. encontrando esos pequeños refugios de silencio, de parar, podemos hacer que generar pequeñas cápsulas de energía para seguir afrontando el día y no siempre corriendo como vamos, que vamos de una forma absolutamente reactiva, o sea, no vamos solventando problemas, sino que vamos reaccionando, y reaccionar es a veces explotar, como decías tú con la olla express, en Exacto. situaciones en las que no
habría por qué haber explotado, ¿no? Exacto, exacto, totalmente. Sí, Me sí. encanta que digas esto porque justo hace unos días me di cuenta, mi reloj, cada vez que le queda como el 10% de pila, me avisa, ¿no? Como batería baja. Y lo hago en automático, casi que me lo quito y lo pongo a cargar. Y me quedé el otro día pensando, si hiciera lo mismo conmigo, si hubiera una señal, que señales hay, solo hay que estar atento a escucharlas, pero en mi cuerpo que me dijera batería baja y yo nada más, plic, conecto, Total. me desenchufo de todo lo externo y conecto conmigo, mi energía sería completamente distinta. Así que poco a poco lo practico. A ver, lo practico con la meditación todos los días y me encanta y con otras técnicas que tengo que soy muy fan de mis rituales, pero hay días que se te olvida, hay días que, o también, pues, hay cosas que hay que hacer, ¿no? Que tienes una cita, que tienes que salir corriendo de casa por algo más y no tienes ese espacio para conectar contigo. Cuando te sientes agotada, te sientes que ya estás al 10%, tener un espacio para bajar el ritmo y decir, ¿no? Suelto un poco la prisa, observo cómo estoy y sobre eso puedo seguir. Exacto. Mira, esto me parece súper interesante porque comentábamos, ¿no? En un mundo absolutamente rápido, ultra acelerado, lleno Sí, de ruido, qué importante es el silencio, pero no solo externo, sino también interno, ¿no? Permitirnos total. esos refugios donde de repente se calme todo, ¿no? Total. Y es que además del ruido y la prisa exterior, porque a ver, creo que hay dos tipos de prisa que estamos viviendo. La prisa que de tengo que llegar al dentista, ¿no? Y quedan 10 minutos y entonces vas corriendo y llegas, pero cuando llegas ahí ya estás en la sala de espera, estás listo para entrar y esa prisa se desaparece. Pero por otro lado tenemos una prisa sutil que no desaparece, que se queda ahí, que te dice vas tarde a elegir carrera, vas tarde en tener hijos, vas tarde no te has casado, vas tarde y sentimos que vamos tarde a nuestra propia vida con unos ideales y unas expectativas que muchas veces ni son nuestras y quién sabe de dónde las adoptamos o las heredamos y vale la pena parar, justo hacer esas pausas y decir, ¿realmente es mío? ¿Realmente esto es lo que quiero? ¿Siento esto? ¿O es algo que he repetido sin darme cuenta y ahora quiero replantearme? Y por eso el concepto de las preguntas que difíciles que promueves me encanta porque es eso, es decir, ¿realmente esto es lo que quiero? Que lo he buscado durante años, pero conecta con la persona que soy hoy y parar esas prisas hacen cosas espectaculares, esa ansiedad del que sigue, que sigue, que sigue, esos ideales que de repente nos planteamos que quizá es que ya no eres esa persona porque has avanzado, has trascendido, has resignificado y vale la pena parar y decir, ¿qué está pasando aquí? Sí, yo creo que esto es muy importante, lo comentábamos también antes, darnos ese permiso para cambiar, ¿no? Mm, Y uf, esto me lleva también a muchos conceptos del budismo, ¿no? De la impermanencia. Al final, incluso los logros, los hitos, las posesiones materiales, incluso las relaciones, muchas veces nos son dadas y muchas veces son impermanentes, ¿no? No apegarnos claro, absolutamente a todas las cosas como si fueran permanentes para siempre. Y también incluso con nuestras capas, ¿no? Con nuestras caras. total. También tenemos que hacer ese acto de darnos permiso para quitarnos capas, porque a lo mejor nos hemos hecho mayores, ha pasado la vida, hemos vivido cosas y ya no somos la misma persona. Bueno, sí, somos la misma persona, pero de repente nuestros valores han cambiado, de Claro. repente lo que era importante para nosotras hace 10 años ya no lo es. Y por eso aquí yo, como buena periodista al final, o sea, yo creo que el poder de las preguntas difíciles es absolutamente importante para saber en qué momento estás ahora, ¿no? Exacto, totalmente. Y es que todo cambia y nuestras opiniones tienen el permiso de cambiar, nuestras creencias tienen el permiso de cambiar, nosotras mismas. Justo es curioso en el emprendimiento, cuando emprendes, parece que tomas un tema y que te casas con él de por vida y entonces si yo soy guía de meditación, tengo que ser guía de meditación toda la vida. Cuando de repente ves a personas que trabajan en empresas y cambian de un giro a otro, de una empresa a otra, un día venden shampoo y al día siguiente venden galletas y no pasa nada, y hay roles o hay otras cosas que nos tomamos como esto es permanente y esta soy yo. Y quizá también eso puede ser flexible para
conocernos de otra manera, quitarnos estas máscaras, estas capas y ver realmente qué hay dentro y hacia dónde quiere ir. Y es que esa vida es una aventura, es mucho más divertida, es más plena si no te casas con esa opinión o con esa creencia que a ti te dijeron de chiquita que era así y que no puedes cambiar. Uy, eso nos hace más rígidas, duele a veces separarnos, por supuesto, y sobre todo si te has identificado con esa opinión, con ese valor, con eso que estás compartiendo, pero cuestionarlo hace una diferencia en el día a día porque te permite ser más tú. Claro. Te permite ser más tú sin saber muy bien incluso nosotras mismas cómo es esa tú, pero te va dando señales Exacto, el cuerpo, la mente de que ya no es tu sitio, ¿verdad? Porque yo creo que muchas veces totalmente. cuando se escuchan estas conversaciones, ¿no? Muchas personas que nos escuchan pueden pensar, pero ¿quién es esa tú? ¿Cómo sé quién es, quién soy yo ahora? Ya, ¿Qué preguntas o qué respuestas tan trascendentales, ¿no? Exacto. Pero yo creo que muchas veces haciéndote preguntas no logras saber 100% quién eres tú, ¿no? Porque también vamos cambiando y porque es, como decía, una respuesta muy fuerte, pero sí que podemos ajá, saber qué cosas nos vienen bien ahora, qué tipo de claro, relaciones estamos necesitando, qué rutinas van conmigo, qué valores quiero proyectar en mi día a día. Y yo creo que todo eso sí que podemos total. llegar a saberlo, ¿no? Claro, y también se vale ser la que no sabe, se vale ser la que se pregunta, se vale ser la que explora y prueba, y se vale no saber y preguntarte y cuestionarte y probar, se vale de todo. Y aunque estés muy segura de una cosa, quizá en unos años no lo estás tanto y, y decir, bueno, quizá no iba por aquí, se vale fallar, se vale, pero es que creo que vivimos una realidad que busca que tengamos todo muy claro y sepamos todo y hacerlo todo al mismo tiempo y aparte hacerlo perfecto, cosa que perfecto no existe. Entonces esa carga es difícil a veces de soltar. Qué lindo que hay estos espacios para abrir estas conversaciones, porque a mí me cae mucho el 20 cuando escucho tu podcast de, ay, no soy la única que piensa esto, ay. Qué bueno que podemos conectar de esta manera más auténtica, más yo, muchas veces sin saber qué es ese yo, pero aquí pues fortaleciéndolo y viendo cómo lo armo y construyéndolo. Yo creo que eso nunca acaba, nunca acabas de construirte y eso es hermoso. Sí, absolutamente, darnos ese permiso. ¿Qué relación crees que tiene la meditación con esto del ego? Porque al final muchas de esas creencias, esas capas que nos hemos puesto para estar en el mundo, tienen que ver con el ego. Claro. Identificarnos al final con el ego y con esa imagen que queremos dar en el mundo, tiene mucho que ver, ¿no? Con todas esas losas. ¿Cuál es la relación de la meditación Total. con todo esto? Pues la meditación justo lo que te enseña es a voltear hacia ti, ¿no? En vez de voltear hacia afuera y él, sino voltear hacia ti y decir yo. Y entonces, ¿cómo pienso? ¿Qué es lo que pienso? ¿Qué pensamientos son los que repito? Quizá esta es la voz del ego o es la voz de mi yo más sabio, mi yo más auténtico. ¿Qué piensa mi ego? ¿De dónde se nutre de manera saludable? ¿De dónde se nutre de manera no tan saludable? Te hace esos espacios para reconectar, para preguntarte, para cuestionarlo. Y como la meditación hay otras herramientas, está la escritura terapéutica, está el yoga, hay un montón de prácticas que nos ayudan a conocernos. Mi favorita es la meditación porque a mí me ha regalado estos espacios de pausa, de silencio, de escucha activa, de escucharme a mí. Y es que escuchamos tanto todo el tiempo y de repente nos olvidamos de escuchar lo que decimos, escuchar lo que creemos, escuchar lo que sentimos. Hay que hacer espacio en nuestro día a día para voltear hacia adentro y poner los audífonos en silencio y conectar con esa que eres. Fíjate, Esa es la dices. meditación. Dices escuchar lo que decimos, escuchar lo que sentimos, y aquí sale el concepto del observador que observa, ¿no? Justo. Háblame de esto. En la meditación hablamos de que no eres tu cuerpo, sino eres quien puede observar tu cuerpo. No eres tu mente porque puedes observar lo que estás pensando. No eres tus emociones porque puedes observar las emociones al experimentarlas. Entonces, ¿quién eres? Eres quien observa, eres quien tiene ese espacio para decir,
mi cuerpo está sintiendo esto, pero no creerte. Si tú, por ejemplo, y a mí me pasaba mucho de pequeña, a mí de chiquita me decían que era muy ansiosa, que yo era una niña muy ansiosa, que era una niña que vivía mucho desde la ansiedad, hasta que un día una terapeuta me preguntó, ¿eres ansiosa o experimentas ansiedad y puedes dejar de experimentarlo? Y fue de, ah, ahí el lenguaje me ayudó a separarme de eso que yo creía que era para empezar a observarlo desde el observador. Yo experimento ansiedad, pero no quiere decir que sea ansiosa. No soy ansiosa, no la experimento todos los días 24/7. Entonces no soy eso. Si la puedo ver, puedo también dejar de experimentarla como creencias, como opiniones, como cosas que suceden en nuestro cuerpo, ¿no? Yo puedo ver y sentir frío y entonces noto cómo mi cuerpo responde, pero también puedo dejar de sentirlo. Entonces no soy ese frío y tampoco soy ese cuerpo, sino soy quien lo experimenta y en algún momento dejaré de experimentarlo y trascenderé a otro plano y así es la vida, de eso se trata. Ujú. Sí, obviamente hay momentos, ¿no? O estados anímicos, ¿no? Que requieren, por supuesto, una observación, un trabajo terapéutico o Claro. incluso psiquiátrico. Pero es verdad que hay otros pensamientos que tenemos todos con los que nos Sí, identificamos, que no nos llevan a, por supuesto, a estados clínicos, pero que sí nos amargan mucho el día a día, de totalmente. identificarnos con esas creencias, con esos pensamientos, con esas cosas aprendidas, a lo mejor en la infancia, con esas capas, que de repente si te puedes desprender de ellas, qué liberación, ¿no? Total. Creo que a mí el que más me he trabajado en quitarme, que me detenía un montón, era el que es que yo soy así. Yo lo repetía mucho, el es que yo soy, no, es que yo soy así. Y cuando me di cuenta del poder que estaba, de lo que estaba fortaleciendo y el poder de este pensamiento fue como, uff, y si me abro espacio a decir, puedo ser de otra manera, puedo aprender, puedo cambiar, puedo a ver, elevar y fortalecer y practicar lo que sí me gusta, pero también cultivar otras habilidades, otros valores y soltar de vez en cuando lo que ya no resuena conmigo. Entonces, esa, de repente, como esa capa que nos ponemos de yo soy así y yo ya no puedo aprender o yo ya no voy a, quizás sí. Y además lo hermoso es que la ciencia nos lo confirma. La neuroplasticidad, cuando el cuerpo, el cerebro cambia y modifica y crea nuevas conexiones neuronales, no deja de ser. Porque antes se creía que llegabas a una edad en la que el cerebro era lo que era y ya está. De Ujú. pequeño se creaban todas estas conexiones y luego simplemente las perdías. Pero ya han comprobado que no es cierto. La neuroplasticidad sucede a lo largo de la vida. Si el cerebro está creando conexiones, todo lo demás también puede hacerlo. Así que ese argumento de es que yo soy así, es que yo ya no voy a cambiar, ya no es real. Ya podemos creer que todo el tiempo estás cambiando, aprendiendo, soltando, cultivando. Y eso me encanta porque es, ah, dejé esta creencia de yo soy así y puedo explorar maneras en las que puedo ser desde la persona que soy hoy disfrutando mi día a día. Ujú. Hablábamos de que muchas veces vamos tan rápido que entonces vivimos un estímulo y en vez de gestionarlo solo nos da tiempo a reaccionar, porque ya vamos como con la olla express totalmente a presión. ¿Cómo nos ayuda la meditación a dejar de repetir siempre los mismos patrones de conducta y dejar un pequeño estímulo entre lo que está pasando y mi reacción? Claro, que esta respuesta automática hay momentos en los que funciona muy bien, ¿no? Si estás en peligro, si te vas a caer y poner la mano como en automático, esta respuesta automática funciona en ciertos momentos. Pero, por ejemplo, si alguien te comenta algo y estás a punto, te sientes juzgada quizá, te sientes criticada y estás a punto de responder en momentos en los que pues no se debe de responder así o no hay ese espacio en la oficina, en la calle, en la fila del supermercado, la meditación nos enseña a hacer esas pausas para que en el día a día puedas respirar profundo y decir, "Uf, quizá, no sé, lo que está diciendo tiene más que ver con él que conmigo. O quizá yo me siento así, pero no viene de esta manera. La realidad subjetiva del otro está sucediendo de una manera, pero la mía de otra y
me abro a ver su perspectiva. Y entonces ya no respondes desde el estómago, ¿no? Esta reacción tan visceral como una crítica o como poner un alto muy fuerte, sino puedes hacerlo desde tu yo consciente y decirle, oye, quizá no te entendí, me lo puedes repetir. Y ahí cambia la conversación, cambia la energía. Y son estas pausas que hacemos en el cojín de meditación que llevamos al día a día y nos hacen ver las cosas de manera distinta, ampliar la mirada y entonces tener un presente más rico, más nutritivo y más armonioso, por así decirlo. Ujú. Fíjate, ahí hablas de no reaccionar, también es no juzgar la situación, ¿no? O Total. sea, porque muchas veces Ujú. vamos absolutamente tan hasta arriba de nervios, de la olla express, como decíamos, ¿no? Que lo que hacemos es, como juzgamos la situación tan rápido, reaccionamos. Claro. Y esto es justamente lo que nos enseña la meditación, a no juzgar. ¿Qué pasa Sí, sí. en nuestro pensamiento o qué empezamos a sentir, por ejemplo, cuando empezamos a meditar y de repente empezamos a juzgar lo que pensamos o Mm. cómo nos sentimos? O sea, ¿cómo podemos llevar esa sensación de no juzgar de la meditación al día a día? Porque también nos pasa cuando meditamos, ¿no? Total, y es que es como de las primeras cosas que suceden cuando empiezas a meditar, te empiezas a distraer, te das cuenta de todo lo que te distraes. No es que en la meditación te distraigas más, pero sino que te das cuenta de todo lo que te distraes. Y hay muchas personas que dicen, no, es que yo no puedo meditar porque me distraigo mucho. Todos nos distraemos mucho. A todos nos pasa y la mente para eso está también. La mente no está para dejar de pensar, no puede hacerlo, está todo el tiempo activa, hasta mientras sueñas. Entonces, lo que sí hace la meditación es hacerte consciente de ello. Estas distracciones no son fallas, son cosas naturales. Es conectar con esa distracción, decir, quizá es observarla y ¿qué me distrae a mí? ¿Qué pensamientos llegan en automático? ¿Qué, ¿Qué es eso que estoy repitiendo? ¿Me está haciendo bien? ¿Estoy realmente creo esto? Y de esos se dice que son 60.000 pensamientos los que tenemos todo el tiempo, todos los días. Quizá hay unos muy repetidos que no te están haciendo bien o que ya no los crees incluso. Y se vale observar y decir, hacer un alto y vamos a repensar este pensamiento o cómo lo puedo transformar. Quizás es una creencia limitante y la puedes convertir en una creencia potenciadora que sí quiero creer, que hacia dónde quiero llevar este pensamiento. Y ahí desde la conciencia hacer esa transformación para que tu día a día pueda sumar. Y tanto lo hacemos en el cojín de meditación como lo hacemos en la vida. De repente te llega alguna opinión de alguien o alguna queja de alguien y en vez de ir en automático, puedes parar y decir, quizá eso ya no lo creo yo. Y este no juicio es tan importante. Yo tengo un mantra que me repito todo el tiempo para integrarlo en el día a día, que es, no está bien ni está mal, solo es. Y me lo repito 1000 veces porque sé que no me voy a acordar. Sé que hay cosas en las que estoy en tanto todo el tiempo que hay cosas que se me olvidan. Entonces me lo pongo en el fondo de pantalla del teléfono, en el Ujú. ordenador, me lo pongo de repente por ahí y no sé, es que me siento muy enojada. No está bien ni está mal, solo es. Vamos a explorar esa emoción sin juzgarla, sin decir es que enojarse está mal, o es que si te enojas eres mala, o eres pesada, o eres... No, solo estoy enojada. Y explora cómo se siente en el cuerpo, qué pensamientos llegan, qué surge emocionalmente, además del enojo, qué otras emociones la acompañan. Y desde ahí puedes vivirlo de una manera distinta y tomar decisiones post a esta observación mucho mejores y mucho más conscientes de lo que hubieras hecho sin esa conciencia. Puedes decir, no sé, estoy notando ansiedad en mi cuerpo, estoy notando nervios. No está bien ni está mal, solo es. Y ya desde aquí dices, ok, y entonces, ¿qué herramientas tengo para transitar la ansiedad? ¿Cómo Ujú. puedo sumarme en este momento? Porque quizá estoy aquí contigo, pero quizá estoy en el metro o quizá estoy en la oficina y ¿cómo puedo transitar esta ansiedad de una manera saludable que no ponga en riesgo ni mi salud ni la de los demás? Y desde esa observación, tienes cosas increíbles. Ahora, yo sé que muchos van a decir, claro, pero cuando me siento muy ansiosa, no tengo ese espacio, y lo sé, pero por Claro. eso lo practicamos en el día a día. Por eso practicas todos los días el sentarte y el observarte y preguntarte y sentirte, porque el día que lo necesites, ya vas a tener esas herramientas. Quizá te sientes muy ansiosa y recuerdas, yo hice una práctica que era la respiración.
478 que me ayuda a tranquilizar y a bajar el sistema nervioso. Ah, pues entonces desde aquí voy a experimentarlo y voy a sentirlo voy a repetir esta práctica y puedes conectar con esa calma. No te vas a acordar, pero si ya lo practicas, tu cuerpo sabe ese caminito. Ujú. Hablábamos, bueno, de casos de ansiedad, depresión. Yo creo que con tratamientos psicológicos o psiquiátricos, la meditación también es una buena ayuda, ¿no? A ese propio tratamiento. Totalmente, son grandes hermanas que pueden acompañarte en el proceso. Yo digo que la meditación es como la limpieza que haces en tu coche, por ejemplo, en el día a día, y la terapia es esa vez que lo llevas a que lo limpien y lo pongan bonito y lo enceren y le hagan como un mantenimiento más fuerte, más profundo. Yo la verdad es que digo, la terapia para mí es algo básico, elemental, además de que tengo déficit de atención, entonces estoy en un tratamiento médico, psiquiátrico, y la ha acompañado increíblemente, porque desde el diagnóstico de déficit de atención me puedo reconocer desde otro espacio, explicando algunas cosas, cuestionando otras, y desde ahí, desde esta mirada psiquiátrica, pero también la psicológica, pero la meditativa diaria, puedo conocerme más y ser más yo. Este quién soy yo puede surgir desde una manera más auténtica, más sin presión, sin juicio, sin juzgarme también, que de repente hago cosas que digo, ¡ay! No me hubiera encantado que esto me sucediera, que se me cayera esto, que se me olvidara lo otro. No está bien ni está mal, solo es. Si Ujú. ya esta es quien soy y esto es lo que me sucede, vamos a ver cómo puedo transitarlo sin hablarme mal, sin caer en la víctima, sin quejarme, sino desde una manera saludable y alineada a mis valores. Ujú. Mira, hablábamos, es que hemos hablado de que la meditación nos ayuda a no juzgar, no juzgar las cosas que nos pasan para no reaccionar, no juzgar nuestros propios pensamientos cuando nos ponemos a meditar y también a no juzgar cuando las cosas no salen del todo como queremos, porque también Exacto, nos instruye un poquito en la aceptación, ¿no? De que las cosas, como totalmente. tú decías, no es ni bueno ni malo, es. Exacto. Y entonces puedes aceptarte a ti y aceptar al otro desde un espacio distinto. Vamos a hablar ahora de cómo llegó la meditación a tu vida, porque hemos hablado mucho Sí. de cómo la aplicas hoy, pero ¿cómo llegó? ¿Cómo llegó la meditación a mi vida? Yo cuando tenía 8 años, en segundo de primaria, tenía una maestra que se llamaba Miss Rossi, que ella nos daba todas las materias, bueno, la mayoría de las materias, ciencias naturales, ciencias sociales, matemáticas, ella nos daba todo. Y entre una clase y otra sonaba un timbre, el timbre del colegio, y nos decía, bueno, vamos a cambiar de materia. Pero imagina en un salón 40 niñas de 8 años a las que les tienes que enseñar una hora de español y de repente una hora de matemáticas. Pues suficientemente complicado lo tenía. Sí. Entonces ella entre una actividad y otra, entre una clase y otra nos ponía una microactividad y en una era levántense y vamos a brincar para sacudir, no sé, la pereza quizás si nos encontraba un poco como somnolientas y otra actividad era voltea con la de al lado y pregúntale algo y una de ellas era recuéstate en la mesa y se relajan tus pies, se relajan tus piernas, se relaja tu cadera y nos llevaba hasta la cabeza. Levanta la cabeza, vamos a la siguiente clase, tal cual. Y fue un día en el recreo, en estos momentos que teníamos de juego, que se acercó a mí y me dijo, tú tienes que hacer esta práctica, la de relajación del cuerpo, todos los días antes de dormir para que te vaya bien en calificaciones y para dormir bien. Yo creo que ella empezó ahí a ver que yo era un poco más intensa, estaba muy acelerada de vez en cuando. Ella empezó a notar ese déficit de atención sin encontrarle, sin ponerle un nombre, sin juzgarlo. Y yo cuando escuché, te va a ayudar a sacar buenas calificaciones, dije, encontré la llave dorada, porque el colegio me costaba un poco de trabajo por lo mismo, y en casa de mis padres las calificaciones eran muy importantes, pero eran muy importantes. Entonces dije, el cofre del tesoro.
tengo aquí la llave mágica que me va a dar todo lo que yo busco. Entonces empecé a hacer esa práctica todas las noches antes de dormir y me ayudaba un montón porque dormía bien, me relajaba justo antes de dormir y era mucho más sencillo para mí. Dejé de tener algunos problemas de atención y entonces empezó a sumar. En la universidad, cuando empecé con compañeros a las clases de 7 de la mañana y terminaban a las 10 de la noche y unos horarios terribles, yo veía que empezaban a tomar litros y litros de café, que empezaban a tener problemas de sueño y entonces me decían, yo les compartí este ejercicio y una amiga me dijo, es que eso es meditar. Y yo, no, meditar es un monje vestido de naranja, pelón, en un monte. Y me dijo, no, o sea, sí, pero meditar también es un montón de técnicas y tradiciones meditativas y lo que hace se llama mindfulness y se llama escaneo corporal. Y fue de, ¿qué me estás diciendo? O sea, si un ejercicio me ha ayudado tanto, ¿qué otros ejercicios hay? ¿No? Quiero conocerlos todos. Y ahí fue que empecé mi viaje hacia las prácticas meditativas de manera personal y ya después en un trabajo en el que me gustaba mucho, pero yo sabía que no era para mí, que había algo más para mí, fue que conecté con el poder certificarme como guía de meditación y de ahí poco a poco empezar a dar clases. Fue que vine a Barcelona a estudiar mi maestría, emprendí y bueno, ahora me dedico a difundir la práctica de una manera sencilla, funcional y la verdad es que soy una apasionada, me encanta poder compartir todo esto. Mar, bueno, pues nos has contado cómo la meditación llegó a tu vida, la verdad es que es una historia súper bonita y cómo pudiste vivir en primera persona esos beneficios de la meditación ya desde pequeña. Y aquí me gustaría hacer un énfasis a la semilla que plantan muchos de nuestros profesores cuando somos pequeños, Total. que nos plantan algo y de repente como que entendemos el significado cuando nos hemos hecho mayores ya, ¿no? Totalmente. Y justo es por eso que cada práctica que hago, cada reto, empiezo siempre con el escaneo corporal, cada momento en el que voy a compartir algo, esa es la primera práctica para honrar ese comienzo y a esa Miss Rosy, que donde sea que esté, sepa que esa semillita que sembró está floreciendo y no solo en mí, sino en toda la gente que medita gracias a Medita Podcast y a los cursos que hago y la verdad es que el impacto que ha tenido en mi vida es impresionante. Qué genial, qué maravilloso. Sí, ahí un saludo a mi Rosy si nos escuchara en algún momento. Sí, sería hermoso. Sí. Hablabas de Body Scan. Para mí es una meditación que me resulta bastante fácil de seguir porque es una meditación que es guiada, ¿no? Que te va llevando como por todas las Sí. partes del cuerpo. Y me gustaría preguntarte, o sea, ese escaneo corporal, ¿por qué es tan transformador? ¿Por qué nos conecta tanto? Uf. Yo creo que porque hay momentos en los que no eres tan consciente de lo que sucede en tu cuerpo. De repente te das cuenta, uy, tengo un dolorcito aquí, pero el dolor lleva un rato ya y empezó igual y más leve, pero como no le hacemos caso, empieza a crecer y empieza a llamar la atención de otras maneras. O hay partes en el cuerpo que están tensas y no te Mm. das cuenta, o te das cuenta, pero las haces a un lado porque hay mucho que hacer, o hay un montón de pendientes, o hay prisa para algo. Entonces, regresar al cuerpo, que es que todos tenemos un cuerpo, entonces es algo sencillo, es como respirar, todos respiramos, entonces no hay que complicarnos la vida y justo ir atendiendo a todas estas partes y observar, mira, es que los dedos del pie quizá están muy apretados y puedo soltarlos un poquito y ya. Eso empieza a relajar el cuerpo, empiezas a darle atención, a sentirlo y cierras con un espacio de presencia, viendo cómo estás, quizá atendiendo algo que sea importante atender y de ahí los beneficios son hermosos. Hablabas del cuerpo porque yo creo que al final vivimos en una sociedad en la que se da muchísimo peso a la mente, ¿no? Para Claro, llevarnos a estados de bienestar, pero muy poco peso al cuerpo. Y yo creo que esto lo escuché también el otro día en una entrevista que decía que muchas veces es difícil calmar a la mente desde la mente y sí desde el cuerpo. totalmente. Entonces, yo creo que es muy importante también que empecemos a fijarnos también en esas, pues no sé, hombros levantados, manos prietas, muchas veces cuando dormimos, ese bruxismo, ¿no? De apretar la mandíbula. O sea, Totalmente.
¿Qué respuestas también nos puede estar dando el cuerpo ante cómo nos sentimos? Uf, es que son un montón y las vivimos todo el día, solo que es raro pararnos a observarlas, pero quizá hay momentos en los que dices algo y se te hace como, ¿cómo decirlo? Como que el estómago se hace chiquito y es como, uy, quizá eso ya no conecta conmigo o quizá esto no lo debería de estar diciendo y entonces el cuerpo te está diciendo, frena, 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 quizá por ahí no es. Hay momentos en los que algo te gusta y los hombros se echan para atrás y se abre el corazón y te sientes más expansiva. Entonces, uy, por aquí sí es. Y el cuerpo tiene respuesta ante todo eso que vamos haciendo. Puede ser que un día te duelan mucho las piernas y digas, ya es que hoy caminé un montón y lo hice muy rápido, entonces, y todo de subida y me estoy cansando mucho y necesito observar ciertas cosas. Em, Te levantas con la mandíbula tensa y estuve tensa toda la noche. ¿Qué está pasando por aquí? ¿Hay algo? ¿Sabes cuál me pasa a mí muchísimo? El ojo. De repente, El tic, estas épocas, sí, en a mí estas épocas también. que tengo mucho que hacer, mi ojo Sí. empieza a tiririri y yo ya sé ahí. Es la primer señal como de, necesito un descanso, necesito parar, observar qué está pasando. Quizás sea un día que tomé mucho café y tenga que ir y tomar agua y relajarme un poco, pero quizá es observa tu agenda, tienes espacios para ti, eh, como todas estas cositas que el cuerpo nos dice, porque puede empezar con un tic, pero puede seguir a temas muy fuertes del cuerpo y tener afectaciones físicas, mentales y emocionales muy duras. Entonces, estar atenta a tu cuerpo y a lo que te va diciendo es bien importante. Sí, es muy importante. Fíjate, tú decías descansar cuando te he preguntado la primera pregunta que te dejó Teresa Ujú. y es que yo me lo llevaría, fíjate, otro de los efectos que puede tener el cuerpo es cuando estamos cansadas, que estamos reventadas y necesitamos descansar. Y precisamente en nuestra conversación anterior hablábamos de la vitalidad. La vitalidad Sí, cuando está en uno, tenemos la fortaleza de la vitalidad absolutamente sobreusada, nos puede llevar también a estados de malestar en los que tenemos claro. muchísima vitalidad porque la mente quiere seguir haciendo cosas, pero no podemos porque nuestro cuerpo necesita parar y descansar. Exacto, Entonces, totalmente. por mucho que queramos seguir haciendo cosas y cumpliendo compromisos, a lo mejor nos tenemos que sentar, bajar al cuerpo y decir, pues mira, hoy me voy a permitir descansar, lo voy a hacer mucho más activa mañana, hoy me lo merezco, ¿no? Totalmente. Y es que, a ver, todas tenemos esos días, ¿no? Además de que somos cíclicas y hay veces semanas del mes que tienes un montón de energía porque tus hormonas están de una manera y otras que no. Y se vale de repente, en la medida en la que tu agenda y la situación en la que estés te lo permita, quizá un día tomarte una mañana más tranquila. Yo a veces que si durante la mañana no estoy pudiendo y me cuesta más trabajo levantarme, lo hago todo un poco más lento, que me toma más tiempo, quizá y me dejo algunas cositas para el fin de semana de lo que tenía planeado para ese día, pero ir viendo cómo se siente el cuerpo, cómo estás en ese momento y sobre eso tomar decisiones. Quizá hoy me duele mucho, no sé, el pie y entonces no voy a ir muy lejos. Esto me lo pongo para al día siguiente, que espero que si descanso, mi pie se pueda recuperar. Este tipo de cosas que entiendo que hay personas a las que por agenda, por trabajo, por muchas cosas, no hay esta flexibilidad, pero en la medida de lo posible hacerlo. Exacto, siempre todo lo que estamos hablando es en la medida de lo posible porque todos vamos hasta Totalmente. arriba de compromisos, de trabajo, pero precisamente por eso, esos momentos en los que sí podemos elegir, Ujú. elegirnos, ¿no? O sea, elegirnos Exacto. y yo siempre digo que muchísimas veces la distracción no es descanso. La distracción no Claro. en todos los casos es descanso y a lo mejor 15 minutos que tenemos si estamos en redes sociales, eso nos está activando el cerebro y es muy diferente a si esos 15 minutos cerramos los ojos, meditamos o simplemente Claro. estamos en silencio. O sea, eso es muy importante, ¿no? Decirlo. Totalmente. Y, y me gustaría preguntarte ahora, Mar, si nos puedes contar qué ocurre en el cerebro cuando meditamos a corto, medio y largo plazo. Uf,
el cerebro, es que suceden cosas increíbles. Desde que el otro día leía esto, desde que al respirar profundo por la nariz y exhalar por la nariz, suceden ya cosas en el cerebro que le manda la señal al sistema nervioso que puede relajarse, que está bien, porque tiene suficiente oxígeno. Claro, pues el oxígeno es con lo que sobrevivimos, entonces si tu respiración es muy cortita o muy rápida, le va a mandar señales de alerta y luego por eso estamos tan tensos. Entonces respirar lento y respirar profundo hace un montón de cosas. También, por ejemplo, el sentarte a meditar, observarte, soltar el ruido externo e ir hacia adentro, le da la señal a tu cuerpo de eso, es momento de parar. Ya tienes estas pausas como empiezas a programar tus pausas, tu cerebro para pausar. Quizá le das alguna señal con un aceite esencial, quizá le das algo, prendes una vela que huele a ciertas cosas y después te llevas a una relajación y entonces más adelante en el momento en el que huela a lo que huele esa vela o te vuelves a poner el aceite esencial, tu cuerpo se esté preparando ya. Esto funciona mucho para las personas, por ejemplo, que tienen problemas de sueño. Si haces una relajación en la noche y te pones una crema de lavanda, ya el cerebro empieza a notar la lavanda, la relajación, el sueño. Y entonces ahí empiezas a hacer un caminito como con los niños pequeños, pero ya de adulta te lo haces a ti misma y haces esto. Y bueno, es que el cerebro hasta cambia de forma lo que tiene la parte de adelante del cerebro. La corteza prefrontal del cerebro se hace más grande y la materia gris también, y es lo que te ayuda a tomar mejores decisiones, a estar más presente, a conectar contigo, a responder en lugar de reaccionar, y todo esto se fortalece al meditar. Hay un estudio increíble que le hacen a un monje hace unos años que se hizo muy famoso, a un monje que meditaba todo el tiempo. Observan su cerebro, le ponen todos estos circuitos y se dan cuenta de todos los cambios que ha tenido su cerebro físicamente a lo largo de los años y lo nombran el hombre más feliz del mundo porque sus conexiones de felicidad, sus conexiones emocionales, su corteza prefrontal, todo esto, todos los cambios que le daba la meditación lo hacían poder estar más feliz y más presente, cosa que a mí me vuela la cabeza, como algo tan sencillo que puede ser no fácil encontrar el tiempo para meditar y para eso hay que hacer un montón de cosas, pero tan sencillo como sentarte a respirar unos minutos puede cambiar físicamente tu cerebro para ayudarte a conectar con esta plenitud que tanto buscamos. Es que la respuesta estaba en las cosas que hacían hace miles de años, solo que de repente se nos olvida y hay que regresar ahí a la raíz. Exacto, y nos hemos obsesionado por buscar las respuestas fuera de nosotros, ¿verdad? Exacto, totalmente. Y la Ujú. respuesta está en tu respiración, en la sensación de tu cuerpo, en la calma. Yo, por ejemplo, tengo ahora un ritual que me enseñaron de pequeña, me enseñó mi abuela, que por alguna razón olvidé, y es el agradecer antes de comer. Lo hacía siempre que comía con mi abuela, dábamos un espacio de gratitud y por razones del destino de la vida lo dejé de hacer y ahora reconectar con esa energía, reconectar con ella, reconectar con la gratitud, con la presencia de los alimentos en mi plato, en mi mesa, me da una energía brutal, me pone en otro estado de ánimo, me abre a la conversación con la persona con la que estoy y son 3 minutitos. No necesitas más tiempo, no necesitas complicarte la vida. Yo siempre digo, si la meditación te estresa más de lo que te da paz, por ahí no es. Encontrar la manera en la que puedas sembrar estas semillitas de pausa, vas a ver cómo poco a poco da frutos y el resultado es hermoso. Sí, hablábamos de la conexión del cuerpo con la mente y efectivamente es que no solo la mente es la que manda señales al cuerpo del estrés, sino que el cuerpo está Claro, constantemente mandando señales al cerebro, ¿no? de estrés. Entonces, si vamos absolutamente acelerados con la respiración cortada, ahí la idea que le estamos mandando al cerebro de esto es peligroso, no podemos llegar bien a la respiración. Entonces, de forma consciente, como dices tú, es muy positivo forzar esa respiración diafragmática incluso más profunda, ¿no? exacto, justo. Ujú. Y observar en tu respiración, observarles, quizás está siendo muy corta, está siendo muy acelerada, y en la medida de lo posible ir más profundo, conectar igual con el estómago, inflarlo al inhalar y comprimirlo al exhalar, y entonces todo el ritmo de tu sistema cambia porque estás como yendo al cable principal de alguna manera. El cambio de la respiración hace que cambie todo.
Ujú. Vale, pues por ir acabando, Mar, ¿qué consejo o qué le dirías a alguien que te dice que no tiene tiempo para empezar a meditar? Yo le diría que se la ponga fácil, que no se complique la vida, que son 3 pausas de una respiración al día, con 3 alarmas en el móvil, que son 5 minutos antes de la reunión. Em, yo lo hacía, por ejemplo, cuando trabajaba en una oficina, de mi lugar de trabajo al lugar de mi jefe, cuando me llamaba a cualquier cosa. En esa caminata repetía un mantra, la paz comienza conmigo. Quizá en el coche, en el tráfico, pues en vez de ponerte, antes de ponerte cualquier podcast o la radio, poner una respiración guiada, y ahí no vas a cerrar los ojos, obviamente, porque vas en el coche, pero hacer una respiración, sin problema puedes hacerla, antes de comer, a lavar los platos, en eso que ya haces, en eso que ya disfrutas, en ese tiempo que ya está. Y ya poco a poco, lo lindo de la meditación es que vas a ver los resultados, te vas a sentir mejor y vas a empezar a picar tu curiosidad para ver de qué manera puedo integrarlo, quizás en las mañanas, quizás en las noches, a mediodía, en el horario que más funcione contigo. Ujú. Mar, bueno, pues por ir acabando también, me gustaría Ujú. dejarte las dos últimas preguntas que siempre hago en todos los episodios de La Mujer Maravillosa. Y la siguiente sería, Sí. ¿qué pregunta le dejarías a la próxima Mujer Maravillosa? Te dejaría, ¿qué significa conectar contigo para ti? Muy bien. Y la siguiente sería para ti, sería, ¿cuál sería el consejo que te darías a tu yo de hace 20 años? Disfruta, disfruta y no corras. Porque no Wow. se trata de ir rápido, se trata de ver las flores que hay en el camino y de eso, de gozar el proceso, no solo del resultado. Mar, pues hoy voy a acabar el podcast de una forma diferente. Me gustaría despedirme de todos vosotros y vosotras, de los que nos habéis escuchado. Espero que os haya encantado esta conversación. Ha sido preciosa, para mí ha sido realmente nutritiva. Me llevo muchas enseñanzas. Gracias. Y deciros por mi parte que sabéis que el año que viene voy a lanzar un taller bastante relacionado con todo esto, con valores, con fortalezas, que podéis enteraros en lamujermaravillosa.substack.com o lamujermaravillosa.com/taller. La primera es el enlace de mi newsletter, os podéis suscribir. Y me quedo con Mar porque quiero que terminemos esta conversación tan preciosa con una meditación para empezar a probar esos efectos y para que tú que nos estás escuchando puedas empezar a sentir en primera persona qué puede hacer la meditación por ti. Así que nada, Mar, primero, Me encanta. gracias por toda esta conversación tan preciosa y luego nada, estos minutos son tuyos. Ay, gracias a ti, me encanta poder compartir. Muchas gracias por el espacio. Pues donde sea que estén, si pueden sentarse en una postura cómoda, si estás en un lugar seguro y te sientes cómoda, cierra tus ojos, respira conmigo, inhala profundo, exhala despacio, inhala, exhala, inhala, exhala y al exhalar lleva toda tu atención a los dedos de tus pies, los 10 dedos de tus pies, obsérvalos, cómo se sienten, cómo están, quizás apretados, quizás sueltos, inquietos o tranquilos. Y con tu atención vamos a recorrer todo tu cuerpo hasta la cabeza, sigue por tus pies, tus talones, tus piernas, tus pantorrillas, tus rodillas, cómo están, cómo se sienten tus rodillas el día de hoy. Y sigue subiendo con tu atención por tus muslos, tus glúteos, tu cadera. Nota la presión que hace tu cuerpo contra el asiento, por tus genitales, tu estómago,
tu pecho, observa tus hombros, tus brazos, tus codos, tus antebrazos. Lleva tu atención a tus manos, a tus dedos, tus uñas. El 100% de tu atención está en tus uñas. Obsérvalas sin juzgar. Lo que sea que encuentres no está bien ni está mal, solo es. Al inhalar, regresa a tus hombros, suéltalos un poquito. Tú y yo sabemos que se puede un poquito más. Sube por tu cuello, tu mandíbula, tu boca, tu lengua, tu nariz, tus mejillas, tus ojos, tu frente, tu cabeza. De pies a cabeza y de cabeza a pies estás completamente atenta, presente, lista para lo que venga. Inhala conmigo. Exhala todo el aire fuera. Junta tus manos a la altura de tu pecho y repitamos juntas. Honro el espacio en ti, donde se encuentra el universo entero. Honro el espacio en ti, que es amor, luz, paz y alegría. Cuando estás en ese lugar en ti y estoy en ese lugar en mí, somos uno. Namaste. Lentamente abre tus ojos. Listo. ¡Yay! Muchas Muchísimas gracias. gracias, Mar. Gracias. Con este estado de gratitud quiero darte las enormes gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por tus palabras y gracias por enseñarnos todo lo que nos enseñas. Gracias. Muchas gracias a ti. Qué honor estar por aquí. Bonito día, gracias. Adiós.